Lo condenaron al hielo eterno, pero robó a la princesa para salvarla de algo peor que la muerte. Él era el guerrero más leal del reino. Ella, la hija del rey que lo condenó. Todos creyeron que fue venganza cuando la arrancó de su cama en medio de la noche. Pero lo que nadie sabía es que él había descubierto un secreto tan oscuro que prefirió cargar con el odio del mundo entero antes que dejarla caer en las garras de un destino que la habría destruido para siempre. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás escuchando y prepárate, porque esta historia te va a erizar la piel. El gran salón del castillo de Tornheim estaba repleto. Nobles, guerreros, sirvientes y campesinos se apiñaban entre las columnas de piedra para presenciar el juicio del siglo. En el centro, encadenado como una bestia, se encontraba Eirik Ulfsson, el hombre que durante 10 años había sido la espada más fiel del rey Hakon. Su cabello negro como ala de cuervo caía desordenado sobre su rostro. Una cicatriz cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de una batalla donde salvó la vida del propio rey. Sus ojos, grises como el hielo de las montañas del norte, permanecían fijos en el suelo, no por vergüenza, por contención. Eirik Ulfsson, resonó la voz del rey desde su trono elevado. Has sido hallado culpable de alta traición contra la corona. Conspiraste con nuestros enemigos, vendiste secretos del reino, pusiste en peligro a mi pueblo. Mentiras. Cada palabra era una mentira perfectamente construida. Eirik lo sabía, el rey lo sabía, pero nadie más lo sabía, y eso era lo único que importaba. La sentencia es el exilio perpetuo en el castillo de Vidur, continuó Hakon. Allí pasarás el resto de tus días, solo, olvidado, hasta que el frío reclame tu alma traidora. Un murmullo recorrió la multitud. El castillo de Vidur era una leyenda oscura, una fortaleza abandonada en lo más alto de las montañas heladas, donde el viento aullaba como lobos hambrientos y la nieve caía sin descanso 9 meses al año. Nadie sobrevivía más de un invierno allí. Era una sentencia de muerte disfrazada de misericordia. Eirik no protestó, no suplicó, solo levantó la mirada por un instante, y en ese instante sus ojos encontraron otros ojos, verdes como los bosques de primavera, tristes como el ocaso sobre el fiordo. Astrid Hakonsdóttir, la princesa, la hija del hombre que lo estaba destruyendo. Ella estaba de pie junto a su padre, vestida con un vestido azul bordado en plata, el cabello dorado recogido en trenzas elaboradas. Parecía una estatua perfecta, la imagen de la nobleza vikinga. Pero Eirik vio algo más. Vio el temblor casi imperceptible de sus manos. Vio cómo sus labios se apretaban conteniendo palabras que no podía pronunciar. Vio, en el fondo de esos ojos verdes, una duda que quemaba. El contacto visual duró apenas un latido de corazón. Luego los guardias tiraron de las cadenas y Eirik fue arrastrado fuera del salón, dejando atrás el murmullo de la multitud, el rostro satisfecho del rey y una princesa que, sin saberlo, acababa de presenciar el primer acto de su propia tragedia. Esa noche, mientras los guardias lo preparaban para el viaje hacia las montañas, Eirik escuchó una conversación que no debía escuchar. 2 consejeros del rey hablaban en voz baja junto a las caballerizas, creyéndose solos en la oscuridad. «El Jarl Dragan llegará en 7 días», dijo uno de ellos. «El rey quiere que todo esté listo para la ceremonia». «¿Y la princesa lo sabe?» «Por supuesto que no. Hakon no quiere darle tiempo para resistirse. Se enterará la mañana de la boda». Pobre muchacha, entregada como moneda de cambio. Es el precio de la alianza. Dragan la llevará al sur como garantía del pacto. Si el rey cumple, ella vivirá cómodamente. Si no...
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Eirik sintió que la sangre se le helaba en las venas. Conocía a Dragan, conocía el pacto. Era exactamente lo que había descubierto semanas atrás, la razón por la que ahora llevaba cadenas en lugar de espada. El rey Hakon había vendido su reino a invasores del sur. Dragan era el intermediario, el traidor que negociaba en las sombras. Y Astrid, la dulce princesa que una vez le había sonreído cuando él le devolvió un halcón perdido, sería arrancada de su tierra para siempre. Viviría el resto de sus días como prisionera en un imperio extranjero, usada como amenaza constante sobre la cabeza de su propio padre. Si Hakon obedecía, ella sobreviviría en una jaula dorada. Si desobedecía, moriría. Y nadie lo sabía. Nadie excepto él. La caravana que llevaba a Eirik hacia las montañas partió al amanecer siguiente. Eran solo 4 guardias, los suficientes para escoltar a un hombre encadenado que todos creían derrotado. Nadie esperaba problemas. Nadie vigilaba con verdadera atención. Durante 2 días, Eirik caminó en silencio, comiendo el pan duro que le arrojaban, durmiendo sobre la tierra helada con las muñecas en carne viva por el metal oxidado. Observaba, calculaba, esperaba. Al tercer día, cuando la caravana pasó cerca del castillo real para tomar el camino norte, Eirik actuó. Fue rápido, brutal, silencioso. 10 años de batallas le habían enseñado a convertir cualquier cosa en arma, incluso unas cadenas. Cuando el último guardia cayó inconsciente sobre la nieve, Eirik ya corría hacia los muros del castillo. Conocía cada piedra de esa fortaleza. Había pasado años caminando sus pasillos, cenando en sus salones, entrenando en sus patios. Sabía exactamente dónde estaba la habitación de la princesa. Sabía cómo llegar sin ser visto. La luna estaba oculta tras las nubes cuando trepó por la torre este. Sus dedos encontraron los mismos huecos que había memorizado años atrás, cuando era joven y soñaba con hazañas heroicas. Ahora solo soñaba con no llegar demasiado tarde. La ventana de la habitación de Astrid no tenía cerrojo. ¿Por qué lo tendría? Nadie esperaba que alguien escalara una torre de 30 metros en plena noche. Eirik entró en silencio. La habitación olía a lavanda y cera de velas. En la cama, bajo pieles gruesas, dormía la princesa. Su cabello dorado se esparcía sobre la almohada como hilos de sol capturados en la oscuridad. Por un momento, él dudó. Lo que estaba a punto de hacer la aterraría. La haría odiarlo. Todos creerían que era venganza, que el traidor condenado había raptado a la hija del rey para hacerlo sufrir. Pero entonces recordó las palabras de los consejeros. Recordó el rostro de Dragan, sus ojos fríos calculando ganancias. Recordó lo que le esperaba a esta mujer si no actuaba. Se acercó a la cama, posó una mano sobre su boca antes de que pudiera gritar. Los ojos de Astrid se abrieron de golpe, verdes, aterrados, furiosos. «No grites», susurró Eirik. «Por favor, escúchame primero». Ella luchó, por supuesto que luchó. Intentó morderlo, golpearlo, escapar. Era más fuerte de lo que aparentaba, pero él era más fuerte aún. «Tu madre no murió de fiebre», dijo él, y las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Astrid se congeló. «Tu madre fue asesinada porque descubrió la verdad sobre tu padre, la misma verdad que yo descubrí, la razón por la que ahora llevo la marca de traidor». Los ojos de ella brillaban con lágrimas no derramadas, con rabia, con algo que podría ser el principio de la duda. «Dentro de 7 días te casarán con el Jarl Dragan», continuó Eirik. «Pero no será un matrimonio, será una venta. Te llevarán al sur como garantía de un pacto que tu padre hizo con invasores. Nunca más volverás a ver estas tierras.
Y si tu padre incumple su parte del trato, morirás en tierra extranjera, sola, olvidada. Lentamente, muy lentamente, retiró la mano de su boca. Astrid no gritó. Solo lo miró con esos ojos que habían visto demasiado poco del mundo y ahora veían demasiado. «Mientes», susurró. «Ojalá mintiera. Mi padre jamás». «Tu padre mató a tu madre para proteger su secreto. ¿Crees que dudaría en venderte para proteger su poder?» El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Afuera, el viento aullaba contra las piedras del castillo. Adentro, una princesa veía cómo el mundo que conocía se desmoronaba pieza por pieza. «¿Por qué me dices esto?», preguntó finalmente. «¿Qué quieres de mí?». «Nada», respondió Eirik. «Solo quiero que vivas. Ven conmigo. Te llevaré al único lugar donde tu padre no puede alcanzarte». «¿Y si me niego?». «Entonces me iré. Y dentro de 7 días descubrirás si dije la verdad». Astrid lo miró largamente. Vio las cadenas que aún colgaban de sus muñecas. Vio las heridas en sus manos. Vio, más allá de todo eso, algo que no esperaba encontrar en los ojos de un traidor condenado: sinceridad. No sabía si creerle, no sabía si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Pero sabía una cosa con absoluta certeza: prefería enfrentar lo desconocido que esperar pasivamente a que otros decidieran su destino. «¿A dónde me llevarás?», preguntó. «Al castillo de Vidur, mi prisión y tu refugio». Astrid se levantó de la cama. Tomó una capa gruesa del armario, se calzó botas de piel y guardó en un bolsillo el único objeto que realmente le importaba: un medallón de plata que había pertenecido a su madre. «Si me mientes», dijo mientras caminaba hacia la ventana, «te mataré yo misma». Eirik casi sonrió. No esperaba menos. La fuga fue un borrón de sombras y aliento helado. Descendieron por la torre, cruzaron los jardines cubiertos de escarcha, se deslizaron entre los establos donde los caballos dormitaban ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Eirik conocía cada rincón, cada escondite, cada punto ciego de los guardias. Cuando alcanzaron el bosque, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Caminaron sin descanso durante horas, alejándose del castillo, internándose en territorio salvaje, donde los caminos desaparecían bajo capas de nieve virgen. Astrid no se quejó, no pidió descansar, no hizo las preguntas que Eirik sabía que ardían en su interior. Solo caminaba, un paso tras otro, con una determinación que él no esperaba de una princesa criada entre sedas y sirvientes. Al mediodía se detuvieron junto a un arroyo congelado. Eirik partió pan duro y lo compartió con ella. Comieron en silencio, sentados sobre rocas cubiertas de musgo helado. «¿Por qué te condenaron realmente?», preguntó Astrid finalmente. «Si no fuiste traidor, ¿qué hiciste?». Eirik tardó en responder. Miraba el agua que corría bajo la capa de hielo, invisible pero presente. «Hace 3 semanas encontré documentos en el estudio de tu padre. Cartas, mapas, planes, todo lo que necesitaba saber sobre su alianza con el sur». Hizo una pausa. «Cometí el error de confrontarlo. Pensé que quizás podría hacerlo recapacitar. Pensé que el hombre al que había servido durante 10 años todavía existía en algún lugar bajo la corona. Vi qué pasó. Me miró como se mira a un insecto, luego llamó a sus guardias y me acusó de los mismos crímenes que él estaba cometiendo». Eirik soltó una risa amarga. «Es brillante, en realidad. Nadie sospecha del rey que condena a su mejor general por traición. Si yo hubiera hablado, habrían pensado que era el traidor inventando excusas». Astrid procesaba cada palabra. Encajaban demasiado bien con cosas que había notado a lo largo de los años. Las reuniones secretas,
Los mensajeros que llegaban de noche, la forma en que su padre la miraba a veces, como calculando su valor. Mi madre, susurró. Dices que ella encontró las primeras cartas. Iba a denunciarlo ante el consejo de Jarls. La noche antes de hacerlo, enfermó repentinamente. 3 días después estaba muerta. Eirik la miró con algo parecido a la compasión. Lo siento. Sé que no es fácil escuchar esto. Astrid cerró los ojos. Recordó aquellos días terribles. Tenía apenas 12 años. Recordó cómo su padre había llorado junto a la cama de su madre. Recordó pensar que jamás había visto tanto dolor en el rostro de un hombre. Todo había sido actuación, cada lágrima, cada palabra de consuelo, cada promesa de que siempre la protegería. Necesito tiempo, dijo con voz quebrada. No sé qué necesito. Eirik asintió. Tenemos 3 días hasta llegar a Vidur. Tiempo es lo único que puedo darte. Siguieron caminando. El paisaje se volvía más agreste a medida que ascendían. Los árboles adelgazaban, retorcidos por vientos centenarios. La nieve se hacía más profunda, más traicionera. El frío mordía cada centímetro de piel expuesta. En la tarde del segundo día, Astrid tropezó. Su pie se hundió en una grieta oculta y cayó de rodillas en la nieve. Cuando intentó levantarse, una mueca de dolor cruzó su rostro. Eirik se arrodilló junto a ella. ¿Tu tobillo? Estoy bien. No lo estás. Déjame ver. He dicho que estoy bien. Él suspiró. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero si no te reviso el tobillo y resulta que está roto, no llegaremos a ningún lugar excepto a una tumba de nieve. Astrid lo fulminó con la mirada, pero cedió. Eirik examinó su pie con manos sorprendentemente gentiles. No estaba roto, solo torcido. Rasgó un trozo de su propia camisa y le vendó el tobillo con firmeza. Podrás caminar, dijo, pero más lento. Llegaremos mañana en lugar de esta noche. Puedo ir más rápido. No lo harás. No tiene sentido llegar a Vidur si llegas destrozada. Se miraron. La hostilidad en los ojos de Astrid se suavizó apenas 1 grado. No era confianza todavía, pero era algo. ¿Por qué te importa?, preguntó ella. Podrías haberme dejado en el castillo. Podrías haber huido solo a las montañas. ¿Por qué arriesgar todo por alguien que ni siquiera te cree? Eirik tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más suave de lo que ella había escuchado hasta ahora. Una vez, hace muchos años, le devolví un halcón perdido a una niña de ojos verdes. Ella me sonrió y me dijo que era el caballero más valiente del reino. Hizo una pausa. Esa niña no merecía el destino que su padre le preparaba, y supongo que una parte de mí quería que ese caballero existiera de verdad, aunque fuera solo una vez. Astrid recordaba ese día. Tenía 8 años. El halcón de su padre había escapado, y ella había llorado pensando que nunca lo encontrarían. Y entonces apareció un joven guerrero, sonriente, con el pájaro posado en su brazo. Había olvidado ese momento. Lo había enterrado bajo años de protocolos y obligaciones, pero ahora lo recordaba con claridad cristalina. «Eras tú», susurró. «Era yo». Siguieron caminando, pero algo había cambiado. El silencio entre ellos ya no era solo hostilidad, era también algo más, algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. El castillo de Vidur emergió de la niebla como un fantasma de piedra y hielo. Sus torres se alzaban contra un cielo gris plomizo, coronadas por nieve que parecía no haberse derretido en siglos. Los muros estaban agrietados, las ventanas vacías como cuencas de ojos muertos, y el viento silbaba entre las almenas con un lamento que helaba el alma. Astrid se detuvo al verlo. «Es horrible», completó Eirik. «Lo sé, pero es seguro. Nadie sube hasta aquí. Nadie quiere hacerlo».
cruzaron el puente de piedra que llevaba a las puertas principales. Bajo sus pies, un abismo de nubes ocultaba el fondo del precipicio. Un paso en falso, y caerían durante largos segundos antes de estrellarse contra rocas invisibles. El interior del castillo era tan desolado como su exterior, muebles cubiertos por sábanas polvorientas, telarañas que colgaban de los candelabros, pieles de animales apolilladas en las paredes, el olor a abandono y tiempo detenido. Pero también había algo más, una solidez en los muros que había resistido siglos de tormentas, una arquitectura que protegía del viento más feroz, y en algún lugar profundo de esas entrañas de piedra, la promesa de refugio. Eirik condujo a Astrid a través de pasillos oscuros hasta una habitación en la torre este. Era pequeña, pero conservaba una cama con pieles razonablemente limpias, una chimenea de piedra y una ventana que miraba hacia las montañas. «Esta será tu habitación», dijo él. «Encenderé fuego. Hay agua en el pozo del patio inferior. Mañana buscaré comida». Astrid observó el espacio. Era austero, frío, nada parecido a los aposentos lujosos donde había dormido toda su vida, y sin embargo, por primera vez en días, sintió que podía respirar. «¿Dónde dormirás tú?», preguntó. «Afuera, en el pasillo». Ella frunció el ceño. «¿En el suelo? He dormido en lugares peores». «Eso es ridículo, hace un frío que mata. Por eso estaré junto a tu puerta. Si alguien intenta entrar, tendrá que pasar sobre mí primero». Astrid lo miró con una mezcla de exasperación y algo que podría ser el inicio del respeto. «No voy a huir». «¿A dónde iría?» «No es por eso». Eirik se encogió de hombros. «Es porque no sé si hay lobos en estas montañas, o si los techos son estables, o si...» Se detuvo como si hubiera dicho demasiado. «¿O si qué?» «O si puedo protegerte desde otra habitación», admitió finalmente. «Ya fallé una vez al no actuar a tiempo. No pienso fallar de nuevo». Astrid no supo qué responder, así que simplemente asintió y cerró la puerta. Esa noche no durmió. Escuchaba el aullido del viento, el crujir de la madera vieja, el silencio sepulcral de las montañas. Y también, si prestaba mucha atención, la respiración pausada de un hombre que montaba guardia al otro lado de su puerta. Al amanecer, encontró pan junto al umbral. Estaba frío, pero era comestible. Junto a él había una nota escrita con carbón sobre un trozo de tela. «Explorar el castillo. Volveré antes del anochecer. No salgas sola. La montaña no perdona errores». Astrid pasó el día recorriendo los pasillos polvorientos. Encontró una biblioteca con libros carcomidos por la humedad, una sala de armas con espadas oxidadas, una cocina con ollas de cobre ennegrecidas y, en el sótano, reservas de grano y carne seca que alguien había almacenado hace mucho tiempo. Cuando Eirik regresó al atardecer, cargando un ciervo pequeño sobre los hombros, la encontró sentada junto al fuego que ella misma había encendido. «Aprendes rápido», dijo él, dejando la presa en el suelo. «Tuve buenos maestros. Los sirvientes me enseñaron más que todos los tutores de mi padre». Esa noche cenaron juntos por primera vez. Carne asada, pan duro y agua del pozo. No era un banquete, pero ninguno de los dos se quejó. «Cuéntame más», dijo Astrid de repente. «Sobre mi madre, sobre lo que encontraste. Necesito saberlo todo». Y Eirik le contó. Le habló de las cartas que había encontrado, escritas en código pero descifrables para alguien que conocía los símbolos del sur. Le habló de los mapas que mostraban rutas de invasión, fechas de ataque, puntos débiles en las defensas del reino. Le habló de cómo el rey había vendido a su propio pueblo por una promesa de poder compartido. Y le habló de la reina, de cómo había sido la primera en sospechar, de cómo había confrontado a su esposo en privado, de cómo, según los documentos, un veneno lento había sido añadido a su comida durante semanas,
haciéndola parecer enferma antes de matarla. Astrid escuchó todo sin interrumpir. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las limpiaba. Era como si necesitara sentir ese dolor, reconocerlo, darle espacio. Debería haberlo sabido, susurró cuando él terminó. Debería haber visto las señales. Eras una niña, y él es un maestro del engaño. Pero ahora soy adulta, y nunca cuestioné nada. Nunca pregunté por qué mi padre me mantenía alejada del consejo, por qué no me dejaba viajar, por qué... Su voz se quebró. ¿Por qué me miraba a veces como si estuviera calculando mi precio? Eirik se acercó. No la tocó, pero se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que ella supiera que no estaba sola. No tienes la culpa de lo que él hizo. Ninguna hija debería tener que sospechar de su propio padre. Él traicionó tu confianza, no al revés. Pero ahora, ¿qué hago? No puedo volver. No tengo a dónde ir. Soy una princesa sin reino, sin familia, sin nada. Tienes esto, dijo Eirik, señalando las paredes de piedra. Y me tienes a mí, aunque entiendo que eso no sea gran consuelo. Astrid lo miró. En la luz del fuego, sus facciones parecían menos duras. La cicatriz sobre su ceja ya no parecía amenazante, solo una marca de una historia que ella aún no conocía del todo. ¿Por qué confías en mí?, preguntó ella. Podría estar fingiendo. Podría escapar mañana y correr de vuelta con mi padre. Podrías, admitió él, pero no lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque reconozco a alguien que ha visto la verdad y no puede dejar de verla, aunque duela, aunque destruya todo lo que creía conocer. Hizo una pausa. Yo pasé por lo mismo hace años, cuando descubrí que el rey al que servía no era el hombre que yo creía. Astrid no respondió. Solo se quedó allí, junto al fuego, junto a él, procesando un mundo que se había vuelto irreconocible en cuestión de días. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, pero dentro de aquellas paredes de piedra, algo más cálido empezaba a germinar. Las semanas pasaron con una rutina que ninguno de los dos había esperado. Cada mañana, Eirik salía a cazar o a explorar los alrededores del castillo. Cada tarde, Astrid lo esperaba con fuego encendido y agua caliente para sus manos heladas. No era un arreglo hablado, simplemente sucedía, como si ambos hubieran encontrado sus roles en aquella danza silenciosa de supervivencia. Astrid descubrió que era más capaz de lo que jamás había imaginado. Aprendió a encender fuego sin ayuda, a cocinar con los ingredientes limitados que tenían, a remendar pieles y túnicas con aguja e hilo que encontró en un viejo baúl. Sus manos, antes suaves como pétalos, desarrollaron callos. Sus uñas, antes perfectamente cuidadas, se astillaron y ennegrecieron con el trabajo, y le gustaba. Por primera vez en su vida, su valor no dependía de su apellido o su belleza. Dependía de lo que podía hacer, de lo que podía crear, de lo que podía sostener con sus propias manos. Una tarde, mientras intentaba afilar un cuchillo con una piedra, lo hizo mal y se cortó el dedo. Soltó una maldición que habría escandalizado a cualquier dama de la corte. Eirik, que entraba en ese momento cargando leña, se detuvo en seco. ¿La princesa sabe palabras así? La princesa sabe muchas cosas que sorprenderían a la gente, respondió ella, chupándose el dedo herido. Los establos del castillo eran muy educativos. Él casi sonrió. Casi. Era lo más cerca de una sonrisa que ella le había visto. «Dame eso», dijo, acercándose. Tomó el cuchillo y la piedra de sus manos. «Estás sosteniendo la piedra mal. Así solo lograrás cortarte más dedos». Se sentó junto a ella y le mostró el ángulo correcto, el movimiento fluido que afilaba sin peligro. Sus manos eran grandes y callosas, pero se movían con una precisión que contradecía su apariencia ruda. «¿Dónde aprendiste todo esto?»,
preguntó Astrid. No pareces un hombre que creció en castillos. No lo hice. Mi padre era herrero en una aldea cerca de la costa. Aprendí a trabajar el metal antes de aprender a leer. Siguió afilando mientras hablaba. Cuando los hombres del rey vinieron buscando reclutas, yo tenía 14 años y músculos de adulto. Me llevaron, me entrenaron, me convirtieron en arma. ¿Y tu familia? Mi padre murió 2 inviernos después. Nunca llegué a despedirme. Mi madre se fue antes cuando yo era niño. Astrid guardó silencio. Había algo profundamente triste en la forma en que él contaba su historia, sin autocompasión, solo hechos. Como si hubiera aceptado hace mucho que la vida era así de cruel y no valía la pena lamentarse. Lo siento, dijo ella, fue hace mucho tiempo. El tiempo no borra el dolor, solo lo hace más familiar. Eirik la miró. Había una comprensión en esos ojos verdes que él no esperaba, una madurez que iba más allá de sus años. Eres más sabia de lo que aparentas, dijo, y tú eres más gentil de lo que finges. Él no respondió, solo terminó de afilar el cuchillo y se lo devolvió. Sus dedos se rozaron en el intercambio. Ninguno de los dos comentó el contacto, pero ninguno lo olvidó tampoco. Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Conversaciones más largas junto al fuego. Risas ocasionales cuando algo salía mal en la cocina. Miradas que duraban un latido más de lo necesario. Una noche, mientras cenaban, Astrid descubrió algo en la biblioteca del castillo. Un libro antiguo, escrito en runas que ella reconoció inmediatamente. ¿Sabes leer esto?, preguntó Eirik sorprendido. Mi madre me enseñó. En secreto porque en nuestro reino está prohibido que las mujeres aprendan las runas antiguas. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, y los hombres de mi reino no quieren compartirlo. Eirik tomó el libro y examinó las páginas amarillentas. ¿Qué dice? Astrid se sentó junto a él, tan cerca que sus hombros se tocaban. Comenzó a traducir. Era un texto sobre las estrellas, sobre cómo los antiguos vikingos navegaban guiándose por los cielos. Hablaba de constelaciones olvidadas, de mitos sobre dioses que bailaban en la oscuridad, de promesas escritas en luz. Leyó durante horas. Eirik escuchaba en silencio, fascinado no solo por las palabras, sino por la voz que las pronunciaba. Había una pasión en Astrid cuando hablaba de conocimiento, una llama que él nunca había visto en los salones del castillo, donde ella había sido solo una figura decorativa. Tu madre te dio un regalo valioso, dijo cuando ella cerró el libro. Me dio más que eso. Me dio la capacidad de pensar por mí misma. Astrid acarició la cubierta gastada. Ella siempre decía que un día necesitaría este conocimiento. Supongo que tenía razón. Era una mujer sabia. Era la mejor persona que he conocido. La voz de Astrid se quebró apenas, y él la mató. Eirik no dijo nada, solo posó su mano sobre la de ella. Fue un gesto simple, casi tímido, pero en ese momento significó más que 1000 palabras. Astrid no retiró la mano, y cuando finalmente se fueron a dormir esa noche, cada uno a su lugar designado, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Algo que crecía despacio, como las flores que luchan por brotar bajo la nieve. La tormenta llegó sin aviso. Un amanecer el cielo estaba despejado. Al mediodía, nubes negras devoraban las montañas, y cuando cayó la noche, el viento aullaba con tal fuerza que las ventanas temblaban en sus marcos. Eirik intentó mantener los fuegos encendidos, pero el frío se colaba por cada grieta, cada puerta mal sellada, cada ventana rota. Pronto quedó claro que solo una habitación podía mantenerse caliente, la pequeña sala junto a la cocina, donde la chimenea de piedra era lo suficientemente grande para resistir la tormenta. «Tendremos que quedarnos aquí», dijo Eirik, arrastrando pieles y mantas hacia la sala. «Juntos».
Astrid asintió. No había espacio para pudor cuando la alternativa era congelarse. Pasaron la noche junto al fuego, envueltos en pieles, escuchando el rugido del viento afuera. El frío era tan intenso que podían ver su aliento incluso cerca de las llamas. «Cuéntame algo», dijo Astrid, tiritando a pesar de las mantas. «Lo que sea. Necesito pensar en algo que no sea este frío». Eirik pensó un momento. «¿Alguna vez te conté cómo conseguí esta cicatriz?» Ella negó con la cabeza. «Fue en mi primera batalla real. Tenía 16 años y pensaba que era invencible. Un guerrero enemigo me enseñó lo contrario con su hacha. ¿Y qué pasó? Caí. Pensé que iba a morir, pero entonces llegó otro soldado, un veterano que apenas conocía. Se interpuso entre el enemigo y yo. Recibió la siguiente hacha por mí. ¿Murió? Sí, justo ahí, frente a mis ojos. Eirik miraba el fuego. Nunca supe por qué lo hizo. No éramos amigos. Apenas habíamos hablado. Pero dio su vida por un muchacho estúpido que creyó que la guerra era un juego». Astrid guardó silencio un momento. «Quizás vio algo en ti, algo que valía la pena salvar. O quizás simplemente era el tipo de hombre que protegía a otros sin preguntar si merecían ser protegidos». Eirik la miró. «Ese día juré ser como él. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad de salvar a alguien, lo haría sin dudar. ¿Es por eso que me salvaste?» «Parcialmente». Él sostuvo su mirada. «Pero también porque eres tú». El aire entre ellos se cargó de algo que no era solo el calor del fuego. Astrid sintió que su corazón latía más rápido. Se acercó un poco más, diciendo que era por el frío, sabiendo que era mentira. «Eirik». «No», dijo él casi con dolor. «No puedo». «¿Por qué?» «Porque soy un condenado, un exiliado. No tengo nada que ofrecerte excepto piedras frías y un nombre manchado». Se apartó levemente. «Mereces más que esto. ¿Y si esto es lo que elijo?» Él cerró los ojos. «Entonces serías tan insensata como yo». La tormenta aulló toda la noche. No hablaron más, pero tampoco se apartaron del todo. Durmieron cerca, no tocándose, pero sintiendo la presencia del otro como un ancla en medio del caos. Cuando amaneció y la tormenta amainó, ambos actuaron como si nada hubiera pasado, pero los muros entre ellos habían adelgazado y ambos lo sabían. Un mes después de su llegada a Vidur, Astrid despertó con una sensación extraña. Se asomó por la ventana y vio algo que la heló más que cualquier tormenta. Columnas de humo en la base de la montaña. Corrió a buscar a Eirik. Lo encontró ya despierto, observando desde la torre más alta. «Son soldados», confirmó él. «Al menos 20. Llevan el estandarte de tu padre». El corazón de Astrid se detuvo. «¿Vienen por nosotros?» «No lo sé. Podrían ser patrullas regulares. O podrían haber descubierto a dónde fuimos». Pasaron el día observando. Los soldados no subieron la montaña, acamparon en la base, aparentemente esperando algo o a alguien. Esa noche, Eirik se preparó. Afiló su espada, revisó cada entrada del castillo, planeó rutas de escape por si las necesitaban. «Si suben», dijo a Astrid, «hay un pasadizo en la biblioteca. Detrás de la estantería del fondo, lleva a una cueva que sale al otro lado de la montaña. Huirás por ahí». «¿Y tú?» «Lo retrasaré». «No». Astrid se plantó frente a él. «No voy a dejarte morir por mí. Es mi elección. También es la mía, y elijo quedarme. Astrid, tú me dijiste una vez que querías ser el tipo de hombre que protege a otros. Bueno, quizás yo quiero ser el tipo de mujer que pelea junto a quienes le importan». Eirik la miró. En sus ojos había algo que no había visto antes. No miedo, no sumisión. Era determinación pura, la misma que él sentía en su propio pecho. «¿Sabes usar una espada?», preguntó. «No, pero puedo aprender». A la luz de las antorchas, comenzó a enseñarle.
posturas básicas, cómo sostener el arma, cómo moverse sin perder el equilibrio. Astrid era torpe al principio, pero aprendía rápido. Tenía la misma terquedad que había demostrado en todo lo demás. Practicaron durante horas, hasta que las manos de ella sangraban por las ampollas y los músculos le ardían. Pero no se detuvo. Otra vez, decía cada vez que fallaba. Eirik la observaba con una mezcla de admiración y temor. Admiración por su espíritu, temor por lo que podría pasar si los soldados subían. Al amanecer siguiente, las columnas de humo habían desaparecido. Los soldados se habían ido. Astrid soltó un suspiro de alivio. Eirik, no. Volverán, dijo. Esto fue solo reconocimiento. Ahora saben dónde buscar. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Semanas, quizás. Tal vez menos. Astrid asintió. El miedo estaba ahí, por supuesto, pero también algo más fuerte. Una determinación que había nacido en ese castillo de hielo, forjada por el frío y la verdad, y algo que empezaba a parecerse peligrosamente al amor. Entonces, aprovechemos cada día, dijo, y preparémonos para lo que venga. Eirik la miró largamente. Luego, por primera vez desde que se conocieron, sonrió de verdad. Eres la mujer más valiente que he conocido. Y tú eres el hombre más testarudo. Ella devolvió la sonrisa. Supongo que hacemos buen equipo. Las semanas siguientes fueron las más intensas de sus vidas. Durante el día, entrenaban. Astrid progresaba más rápido de lo que nadie habría esperado. Su cuerpo delicado ocultaba una resistencia sorprendente, y su mente aguda compensaba lo que le faltaba en fuerza bruta, pero las noches eran diferentes. Una noche, después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora, Astrid se dejó caer junto al fuego con un quejido. Sus músculos protestaban con cada movimiento. Estoy segura de que mañana no podré mover los brazos. Eirik se sentó a su lado con una pequeña jarra de arcilla. Esto ayudará. Es un ungüento que hacían los curanderos de mi aldea. ¿De dónde lo sacaste? Lo hice. Encontré las hierbas necesarias en el valle. Astrid lo miró sorprendida. ¿Sabes hacer medicinas? Mi madre era curandera antes de morir. Aprendí algunas cosas antes de que se fuera. Destapó la jarra. Dame tu brazo. Ella obedeció. Eirik aplicó el ungüento con movimientos suaves, masajeando los músculos tensos. Sus manos eran gentiles, casi reverentes, tan diferentes de las manos guerreras que ella había visto luchar. ¿Qué le pasó a tu madre?, preguntó suavemente. Una fiebre que no pudo curar. Irónico, ¿verdad? Salvó a cientos de personas y no pudo salvarse a sí misma. ¿La extrañas? Cada día. Pero el dolor se ha convertido en algo más. En agradecimiento, supongo, por el tiempo que tuve con ella, por lo que me enseñó. Astrid pensó en su propia madre. El dolor seguía fresco, intensificado por la verdad que había descubierto, pero quizás, con el tiempo, podría transformarse en algo similar. Quiero recordarla así, dijo, no como víctima, sino como la mujer valiente que fue, la que me enseñó a leer en secreto, la que me dijo que un día sería libre. Eirik terminó de aplicar el ungüento y la miró. Ella estaría orgullosa de ti. ¿Tú crees? Sé que lo estaría. El fuego crepitaba entre ellos. La nieve caía suave afuera. Y en ese momento, Astrid tomó una decisión. Se acercó a Eirik, lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Él no se apartó. Astrid, susurró. Shh. Ella posó un dedo sobre sus labios. No me digas que no merezco esto. No me digas que eres un condenado. Aquí arriba, en este castillo olvidado, no hay princesas ni exiliados. Solo somos nosotros. Si esto pasa, la voz de él era ronca. No hay vuelta atrás.
No quiero volver atrás, quiero ir adelante, contigo. Lo besó, suave al principio, como una pregunta. Él respondió con otra pregunta, igualmente suave, igualmente temblorosa. Luego las preguntas se convirtieron en respuestas, y las respuestas en promesas que no necesitaban palabras. Esa noche descubrieron que el calor más intenso no viene del fuego, sino de dos almas que finalmente dejan de esconderse una de la otra. Cuando despertaron al amanecer, entrelazados bajo las pieles, el mundo afuera seguía siendo frío y peligroso. Pero algo había cambiado dentro de ellos. Ya no estaban solos contra el hielo, estaban juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó Eirik, acariciando su cabello. De muchas cosas en mi vida, de esto jamás. Él sonrió, esa sonrisa rara que ella había aprendido a atesorar. Entonces enfrentemos lo que venga, juntos. El mensajero llegó una tarde de cielo despejado. Era un joven soldado, apenas un muchacho, que subió la montaña solo y desarmado. Llevaba una bandera blanca y un pergamino sellado. Eirik lo recibió con la espada desenvainada. Astrid observaba desde una ventana, con un arco preparado por si era una trampa. «Traigo un mensaje del Jarl Dragan», dijo el muchacho, temblando de frío y miedo, «para la princesa Astrid». Eirik tomó el pergamino sin bajar la guardia. Lo abrió y leyó en voz alta para que Astrid escuchara. «A la princesa Astrid Akonsdottir. Su padre ha sido generoso al perdonar su indiscreción. El acuerdo matrimonial sigue en pie. Si regresa voluntariamente antes de la luna nueva, todo será olvidado. Si no, el Jarl Dragan vendrá personalmente a buscarla, y el traidor que la secuestró será ejecutado de la forma más lenta posible». Astrid bajó del castillo, el arco aún en la mano. «Dile a Dragan», dijo con voz firme, «que no soy propiedad de mi padre ni de nadie, que el único traidor es el hombre que vende a su propio pueblo, y que si quiere llevarme, tendrá que pasar sobre los cadáveres de sus propios hombres». El mensajero palideció. Claramente no esperaba esa respuesta. Pero mi señora, el Jarl tiene 100 hombres. Ustedes son solo 2. Entonces debería traer más. Eirik despidió al muchacho con una advertencia. «Dile a tu señor que conozco estas montañas, que cada roca, cada sendero, cada grieta me pertenece, que si sube no bajará». Cuando el mensajero desapareció colina abajo, Astrid soltó el aire que había estado conteniendo. 100 hombres, susurró. Probablemente exagera. Probablemente no. Lo miró. «¿Qué hacemos?». Eirik pensó un momento. El mensaje decía antes de la luna nueva. Eso nos da 10 días, tiempo suficiente para prepararnos. ¿Prepararnos cómo? No podemos pelear contra 100 hombres. No, pero podemos hacerles tan difícil llegar hasta aquí que se lo piensen 2 veces. Los siguientes 10 días fueron de actividad frenética. Eirik conocía cada secreto del castillo, cada pasadizo oculto, cada punto débil que podía convertirse en trampa. Trabajaron sin descanso, creando obstáculos, preparando defensas, almacenando provisiones. Astrid descubrió algo en los libros antiguos de la biblioteca. Planos del castillo original que mostraban una red de túneles subterráneos. Algunos habían colapsado con el tiempo, pero otros seguían intactos. «Podemos usarlos para movernos sin ser vistos», dijo, señalando las líneas en el pergamino amarillento. «Atacar y desaparecer antes de que sepan qué pasó». Eirik estudió los planos con creciente admiración. «Eres brillante». «Soy desesperada, es diferente». «No, eres brillante». La tomó de las manos. «Y pase lo que pase, quiero que sepas algo». «¿Qué?». «Estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Incluso aquí, en este castillo olvidado, rodeados de hielo y amenazas, he sido más feliz de lo que jamás creí posible».
Astrid sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No hables como si fuera una despedida. No lo es. Es una promesa. Vamos a sobrevivir esto. Y cuando lo hagamos, quiero pasar el resto de mis días a tu lado, si tú quieres. Estás preguntándome... Te estoy preguntando si aceptarías a un exiliado sin nombre ni tierra como compañero de vida. Astrid lo besó, largo, intenso, lleno de todas las palabras que no necesitaban decirse. Sí, susurró contra sus labios, 1000 veces sí. Llegaron al 9º día. No eran 100 hombres, pero sí 60, suficientes para arrasar un castillo defendido por 2 personas. Dragan cabalgaba al frente, reconocible por su armadura negra y su estandarte carmesí. Era un hombre corpulento, de barba oscura y ojos que calculaban todo como si el mundo fuera un tablero de juego. Eirik observaba desde la torre más alta. Astrid estaba a su lado con el arco preparado. Comenzó, dijo él. Los soldados intentaron subir por el camino principal. Encontraron rocas que caían, cuerdas que cedían bajo sus pies, flechas que surgían de la nada. Cada metro de ascenso les costaba hombres, pero seguían subiendo. Eirik y Astrid se movían por los túneles como fantasmas, apareciendo donde menos los esperaban, atacando y desapareciendo antes de que pudieran responder. Era una danza mortal que habían ensayado durante días. Pero los números importaban. Por cada soldado que caía, 3 más ocupaban su lugar, y Dragan, aunque cobarde, era astuto. Comenzó a dividir sus fuerzas, a cerrar las rutas de escape, a asfixiar el castillo desde todos los flancos. Al atardecer del primer día de asedio, Eirik tenía un corte profundo en el brazo. Astrid había agotado la mitad de sus flechas, y los soldados seguían llegando. «No podemos mantener esto», dijo ella mientras vendaba la herida de Eirik. «Son demasiados». «Lo sé», él la miró con determinación, «pero no me rendiré, no después de todo lo que hemos construido. No te estoy pidiendo que te rindas, te estoy pidiendo que sobrevivas». Astrid tomó su rostro entre sus manos. «Hay otra salida. El túnel que descubrí la semana pasada sale al otro lado de la montaña, lejos de los soldados. Si huimos, nos perseguirán. No si creen que morimos». Ella señaló hacia el almacén. «Hay suficiente aceite para incendiar todo el castillo. Si lo prendemos mientras escapamos, pensarán que ardimos con él». «Exacto», Eirik lo consideró. Cada instinto de guerrero le gritaba que se quedara, que luchara, que muriera con honor. Pero luego miró a Astrid. Miró su rostro iluminado por las llamas lejanas, su cabello dorado sucio de hollín, sus ojos verdes llenos de esperanza y determinación. No podía dejarla morir, no por honor, no por orgullo, no por nada. «Hagámoslo», dijo. Esperaron hasta la medianoche. Mientras los soldados festejaban lo que creían era una victoria inminente, Eirik y Astrid derramaban aceite por los pasillos del castillo. Cuando todo estuvo listo, se encontraron en la entrada del túnel secreto. Astrid sostenía una antorcha. «¿Listo? Listo». Ella arrojó la antorcha. El fuego se propagó con voracidad hambrienta, devorando siglos de polvo y abandono. Las llamas iluminaron la noche como un segundo sol, visible desde kilómetros a la redonda. Mientras el castillo de Vidur ardía, ellos se adentraban en la oscuridad del túnel, dejando atrás todo lo que conocían. El viaje a través del túnel duró horas. El pasadizo era estrecho, húmedo, y a veces tan bajo que tenían que arrastrarse. Pero finalmente, cuando el amanecer teñía el cielo de rosa, emergieron al otro lado de la montaña. Miraron hacia atrás. Una columna de humo negro se elevaba donde antes había estado su refugio, su hogar. Astrid lloró, no de tristeza, sino de agotamiento, de alivio, de todo lo que habían vivido. Eirik la abrazó. «Lo perdimos todo», susurró ella. «No todo», respondió él.
Nos tenemos el uno al otro, y eso es más de lo que tenía antes de conocerte. Caminaron durante días, alejándose de las tierras de Hakon, buscando un lugar donde nadie los conociera. Encontraron una pequeña aldea pesquera al borde de un fiordo lejano. Gente simple que no hacía preguntas, que solo pedía trabajo honesto a cambio de refugio. Eirik se convirtió en herrero, usando las habilidades que su padre le había enseñado hacía tantos años. Astrid trabajaba con las tejedoras, descubriendo que sus manos de princesa podían crear cosas hermosas cuando se les daba la oportunidad. Los meses pasaron. El invierno cedió ante la primavera. Las nieves se derritieron revelando flores silvestres que Astrid nunca había visto. La vida continuaba, simple y tranquila, tan diferente de todo lo que había conocido. Una tarde de verano, mientras caminaban por la playa al atardecer, Astrid se detuvo de repente. «¿Qué pasa?», preguntó Eirik. Ella tomó su mano y la posó sobre su vientre. «Algo nuevo viene». Eirik tardó un momento en comprender. Cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas que jamás habría derramado ante ningún enemigo. «¿Estás segura? Tan segura como estuve de seguirte aquella noche». La abrazó con una ternura que contradecía cada cicatriz de su cuerpo. «Vamos a ser familia». «Ah, ya lo somos». Meses después, cuando el otoño pintaba los árboles de oro y carmesí, llegaron noticias desde el sur. El rey Hakon había sido depuesto. Un grupo de jarls, hartos de sus secretos y sus alianzas traicioneras, había descubierto la verdad. Dragan había huido. El reino estaba en paz por primera vez en años. Algunos mensajeros buscaron a la princesa perdida, queriendo coronarla como legítima heredera. Pero nunca la encontraron, porque la princesa había muerto aquella noche en el castillo de Vidur. En su lugar había nacido una mujer libre, esposa de un herrero, madre de un niño de ojos grises y cabello dorado. Una tarde de primavera, mientras Eirik trabajaba en la forja y su hijo jugaba con un cachorro cerca del fuego, Astrid subió a la colina detrás de su casa. Desde allí podía ver el fiordo extendiéndose hasta el horizonte, las montañas nevadas a lo lejos, el cielo infinito sobre todo. Pensó en su madre, en las runas que le había enseñado, en la última frase que le dijo antes de morir: «Un día serás libre, mi pequeña, más libre de lo que yo jamás pude ser». «Tenía razón, mamá», susurró al viento. «Soy libre». Eirik apareció detrás de ella, cargando al niño en brazos. ¿Hablando sola otra vez? Hablando con fantasmas. ¿Fantasmas buenos o malos? Buenos. Ella sonrió. Solo buenos. Se sentaron juntos en la colina, viendo cómo el sol se hundía en el mar. El niño dormía entre ellos, ajeno a la historia extraordinaria que lo había traído al mundo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Eirik. «De todo, del castillo, de la fuga, de elegir esto en lugar de un trono». Astrid lo pensó un momento. «¿Sabes qué es lo más extraño? Pasé toda mi vida en palacios, rodeada de lujo, y nunca fui feliz. Y ahora vivo en una casa pequeña, trabajo con mis manos, y no cambiaría un solo día de esta vida por todas las coronas del mundo». «Entonces tenemos algo en común. Tenemos muchas cosas en común». Ella se recostó contra su hombro. «Empezando por este pequeño». El niño suspiró en sueños. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a asomarse, y en algún lugar entre el pasado y el futuro, dos almas que habían encontrado refugio en el hielo ahora florecían bajo el sol. Dicen que algunas historias terminan con coronaciones y banquetes. Esta termina con algo más valioso: una familia mirando las estrellas desde una colina, sabiendo que el mayor tesoro no es el oro ni el poder, sino el amor que se forja en las tormentas y sobrevive al deshielo,
Y cuando la gente de la aldea preguntaba de dónde venían, ellos solo respondían, del frío, porque en el frío habían encontrado calor, en el exilio habían encontrado hogar, y en el otro habían encontrado todo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios, escribiendo la palabra hielo. Porque a veces los lugares más fríos son donde nacen los amores más cálidos. Suscríbete a Tiempos Dulces para más historias que te harán creer en el poder del destino y el coraje de elegir tu propio camino. Y recuerda, no importa cuán oscuro sea el invierno, la primavera siempre llega para aquellos que se atreven a esperarla.